بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que nos toca ver el día de hoy es el amr bil ma'ruf wa nahy al munkar, es decir, el recomendar el bien y prohibir el mal, como aproximadamente se traduce normalmente. Esta es una de las obligaciones de la religión y uno de sus pilares, y lo podemos encontrar en el Corán nombrado varias veces. Y bueno, les voy a leer una leya que es de la sura Al-Imran, la familia de Imran, aleya 104. Dice así: Bismillahirrahmanirrahim, waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ¿Qué quiere decir esto? Y surja de vosotros una comunidad que invite al bien, ordene hacer lo que es correcto y prohíba hacer el mal. Esos serán los triunfadores. Bueno, como venía diciendo, es una de las obligaciones de la religión, pero tiene una serie de condiciones y una serie de niveles que deben ser respetados a la hora de ponerlo en práctica, digamos, porque si no puede llegar a despertar la sensibilidad de ciertas personas y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí es algo muy importante, y el hecho de que esté vivo este recomendar el bien y prohibir el mal hace que una comunidad también esté más viva, digamos, y tenga la religión de forma más activa y despierta, digamos. En casi todas las religiones, no simplemente en el Islam, se considera que uno tiene un nivel importante de responsabilidad sobre los males que tiene una sociedad, a nivel individual, pero también a nivel social. Entonces, en la medida que uno contribuya a que esa comunidad o esa sociedad tenga más altos valores, haya un respeto mayor por las obligaciones y los derechos morales propios y de los demás, hacen a una mayor armonía y a que la gente pueda vivir de modo más correcto y más armónico, digamos. Bueno, en este caso lo que significa básicamente es, como vamos a ver más adelante cuando definamos exactamente qué significa esto de amr bil ma'ruf wa nahy al munkar, significa, digamos, ordenar hacia lo que serían el ma'ruf, serían todas las obligaciones y las cuestiones recomendables de la religión, y el munkar serían las cuestiones prohibidas, los pecados y demás.
Bueno, hay muchos hadices que nos hablan de la importancia de esta obligación. Entre los que se pueden recordar son el siguiente, por ejemplo, que dice: recomendar el bien y prohibir el mal es una de las obligaciones más importantes y nobles de nuestra religión. Digamos, por eso esto lo dicen distintos imames o algunos distintos de los masumes o infalibles. El siguiente hadith dice lo siguiente: las obligaciones de la religión se mantienen firmes por el recomendar el bien y prohibir el mal. La última que vamos a leer: si no recomendamos el bien y prohibimos el mal, otras personas inadecuadas ganarán influencia y manejarán a la gente, y nuestras súplicas no serán escuchadas. Es decir, podemos ver que tiene una función tanto defensiva como una función también espiritual para nuestras sociedades. El hecho de que, primero, evitar que extraños o personas con ideas equivocadas influyan de forma negativa en nuestra sociedad, en nuestras comunidades y demás. Y por otro lado también tiene que ver con ser objeto de las bendiciones divinas, de que Dios nos tome en cuenta, digamos, que siempre nos tome en cuenta de una forma u otra, pero el hecho de que nuestras súplicas sean escuchadas y de que nuestra comunidad, nuestras familias y nuestros países también tengan éxito y puedan tener un nivel moral y espiritual más alto, digamos. Bueno, como había nombrado, bueno, esta cuestión, la definición exacta en árabe, era lo que veníamos diciendo, se refiere al ma'ruf, a las obligaciones y las cuestiones preferibles o recomendables de la religión, es decir, bueno, el rezo, el ayuno y demás, así como también, bueno, los rezos preferibles, el ayudar a los demás, el dar limosna, todas esas cosas formarían parte de lo que es el recomendar el bien. Y el prohibir el mal sería, en el caso de que se vea que alguien está cometiendo un pecado o un crimen o cualquier cosa que sea o que deje de cumplir con sus obligaciones, el hecho de buscar por distintos modos de evitar que caiga en esos errores es lo que significa el recomendar el mal. Bien, pero específicamente, como decíamos, las cosas que serían haram, es decir, evitar que caigan en cosas haram, es decir, que están clasificadas como prohibidas dentro de lo que es la ley islámica. Bien, esta obligación de recomendar el bien y prohibir el mal es una obligación que le llaman kafoya, es decir, aproximadamente se podría decir que es una obligación suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Con que una persona dentro de una comunidad o dentro de un grupo cumpla con ella, eso hace que caiga la obligación para el resto. Por ejemplo, si estamos en un grupo familiar o demás y es el padre el que va a ordenar, no hace falta que cada uno de los hermanos también, o de los hermanos del padre o de los hijos o los abuelos también estén dando la misma recomendación o la misma prohibición, digamos. Es decir que dentro de un grupo o una comunidad, con que una persona esté cumpliendo en el momento de presenciar uno de estos hechos, ya eso hace que la obligación caiga, es decir, que no sea necesario que el resto de las personas que estén presentes o que sean testigos de esto repitan, digamos, esta acción, digamos. Con que una persona lo realice es suficiente. Bien, ¿cuáles son estas condiciones, digamos, de cómo hacer para recomendar el bien o prohibir el mal? ¿Y cuáles son los momentos o bajo qué condiciones nos es obligatorio? Porque no siempre es obligatorio. Bueno, se tienen que cumplir algunas condiciones. Primero, vamos a decir que
que uno tiene que estar seguro de que la persona está haciendo algo prohibido, es decir, tiene que conocer esas leyes o demás y estar seguro de que lo que está haciendo es haram o es prohibido, digamos. Y tiene que tener conciencia y certeza de que lo que hace es prohibido. Es decir, si eh, no sabe si es prohibido o no, o tiene una idea vaga, o piensa que por ahí es algo que es makruh, es decir, aborrecible y no prohibido, que nuevamente igual también recomendarlo es preferible, pero no es una obligación. Es decir, el momento que se vuelve una obligación es cuando es algo prohibido o haram, digamos, catalogado como haram. Bien. Eh, Si uno sabe que puede tener efecto, segunda condición, vamos a decir, sabiendo que va a tener efecto, es decir, si es una persona, por ejemplo, que ya está pasada, como diríamos en nuestros países, o que ya no tiene vuelta, digamos, o que no nos escucha de ningún modo, sobre la que no tenemos ningún tipo de influencia, no es obligatorio para nosotros volver a repetírselo, digamos, o hacérselo, decírselo en la medida que sabemos que esa persona no nos va a escuchar o no nos va a entender y demás. Otra cuestión, si tiene que ser una persona que eh, sabemos que va a repetir ese mismo pecado o ese mismo crimen, digamos, se lo debemos recordar, por ejemplo, una persona que tiene un problema con el alcohol y va a volver a repetir, a tomar alcohol y demás, y ya es un problema de alcoholismo, digamos, obviamente que hay que recomendarse. Pero si fue una persona que una vez tomó alcohol, por ejemplo, y nosotros nos enteramos por fulanito, después no es que andar persiguiéndolo, que no vayas a tomar alcohol, porque eso directamente también tiene que ver con respetar a esa persona y no herir el orgullo también de esa persona, tenerlo en cuenta eso. Es decir, que tenemos que saber que esa persona ha adquirido, digamos, ese mal hábito o que estamos seguros de que va a volver a cometer el mismo error o el mismo mal, digamos, o el mismo crimen a veces, porque esto no es simplemente como pasa a veces en nuestros países, lo que se cataloga como pecado, digamos, que a veces simplemente son cuestiones morales o demás, no. Acá estamos hablando también de todo lo que contrarie a la ley islámica, es decir, puede ser un robo, puede ser un intento de asesinato, todas esas cosas también son prohibidas, con lo cual debemos buscar evitarlas, digamos, de una forma u otra. Y, es decir, no estamos hablando simplemente de pecados en el sentido moral que tienen en la religión cristiana, sino que estamos hablando de cometer errores o contrariar la ley, es decir, cometer crímenes o eh, violar la ley islámica de una forma u otra, digamos. Bien, la siguiente condición es que en el momento, digamos, cuando hagamos esta prohibición no implique un peligro mortal. Como hablábamos antes, por ejemplo, estamos desarmados, viene una pistola con un revólver y nos vamos a hacer el Rambo, no sé, o vamos a poner en riesgo completamente nuestra vida cuando por ahí simplemente se trata de medir, bueno, son bienes materiales, se está robando, no hay posibilidad de evitarlo y bueno, ya está. O sea, medir siempre los riesgos con un sentido real, tampoco ser cobarde, pero medir los riesgos y los perjuicios que pueden implicar, digamos. Sobre todo cuando hay otras personas presentes, por ejemplo, siendo un padre de familia o, por ejemplo, un hijo que tiene padres mayores o hermanos con hermanos menores. Siempre tener cuidado de cuidarse uno mismo, de que no implique un daño ni que tampoco implique un daño para el resto de la familia. Y no es simplemente cuando está en peligro nuestra vida, sino que, por ejemplo, el hecho de hacer esto va a hacer que una persona que tiene, por ejemplo, va a ser echado del trabajo, por ejemplo, eh, cuando no tiene otra forma u otro recurso, a veces simplemente por señalar esto de forma demasiado insistente puede ser que hiera la sensibilidad o
la persona que tengamos del otro lado, con lo cual perdemos el trabajo, perdemos también la posibilidad de obtener el sustento para nuestra familia, con lo cual también va a ser un peligro grave. Es decir que no tampoco con esto queremos decir, Dios siempre nos provee cuando nosotros cumplimos con nuestras obligaciones y demás. Pero dependiendo de las circunstancias, porque pasa a veces que uno vive en países como nos pasa a nosotros, la mayoría de nosotros vivimos en países cristianos y demás, con lo cual a veces del otro lado va a ser muy difícil también que nos entiendan si buscamos eso. Estamos siempre señalando que están cometiendo algo malo o lo que fuese. Eso hay que tener mucho cuidado y bueno, medirlo también, sobre todo cuando implica un daño mayor para nuestra persona, para nuestras familias, digamos, medirlo. Es de las condiciones que uno tiene que tener. Bueno, y como dije al principio, hay distintos niveles de la forma en que uno debe realizarlo. Bueno, lo primero que se debe hacer es con un gesto, con acciones, digamos, mostrar a la persona que está haciendo mal, por ejemplo. Sabemos que esta persona ha cometido muchos errores o ha cometido muchos pecados o lo ha hecho de forma muy evidente también, estando nosotros presentes. Entonces, una de las opciones, por ejemplo, es no hablarle, tener o poner mala cara cuando lo vemos, por ejemplo, de forma que él note que nosotros hay algo en su comportamiento que nos está resultando reprobable, digamos. Entonces, hacérselo notar con nuestras acciones sin... es el primer paso y es el más sencillo, ¿no? Sin enfrentarlo de forma, ningún tipo es importante tampoco no tener una agresividad y demás, sino que va desde una recomendación que va con una acción, pero desde por ahí tratar de llegar más a la cuestión emocional o la cuestión de afecto que puede haber con esa persona, digamos, y hacerlo con acciones, por ejemplo, si es un hijo, una mujer o demás, la mujer de uno, la esposa. También tener mucho cuidado con eso, por ahí no hablarles o hacerlo de forma que tampoco produzcan el efecto contrario que es una rebeldía o demás. Entonces dijimos lo primero con acciones. El siguiente paso sí ya es con la palabra, digamos. Ya es bueno decirle por qué no haces esto, por qué dejaste de rezar el rezo de la mañana, por qué estás comiendo carne que no es la carne, digamos, que está sacrificada islámicamente. Y bueno, y tantas cosas más que son pecados comunes o problemas cotidianos que son parte de la lucha diaria de un musulmán que vive en nuestros países. Bueno, el siguiente paso, que en el caso de los países islámicos, hay una policía especial que le llaman la policía, por ejemplo, en Irán, la policía moral, la policía jalaqí, que ya tiene que ver con un caso, por ejemplo, como habíamos hablado antes, de crímenes, bueno, pero a veces también todo lo que implica una contradicción de la ley islámica, que bueno, eso depende de las leyes del país también, y en qué medida las leyes de ese país están influidas también por la ley islámica. Pero bueno, eso ya es la cuestión de una acción, de ir con la acción, impedírselo físicamente. En ese caso, puede haber en comunidades que haya algún tipo de, por ejemplo, grupo o demás que busque hacer esta recomendación y demás, pero llegar a un caso físico y ya cuando estamos hablando ya directamente de una violencia, de un castigo, eso debe hacerse directamente cuando se está en un país islámico y que hay una policía o un organismo o un órgano especial que se dedique a eso. De caso contrario, van a generar conflictos y es algo que no es recomendable. De hecho, el mismo Ayatollah Khamenei esto lo dice directamente, que este tipo de acciones, cuando se llega a ese punto, digamos, conciernen exclusivamente a esta policía moral, no al resto de las personas, digamos. Bueno, y la clase que viene vamos a seguir viendo un poco más lo que es esto de recomendar el bien y prohibir el mal. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يا كاشف النوايا يا عالم الخفايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا